Nos visita en Córdoba Carlos Kenan, que es argentino, marplatense, que hace 30 años aproximadamente comenzó a viajar por el mundo buscando su doctorado después de estudiar las ciencias económicas aquí en nuestro país. Estuvo en Francia, en Venezuela, ha asesorado a distintos organismos internacionales de América Latina, Europa, África, y está en Córdoba visitándonos para una conferencia muy interesante sobre las implicancias del conflicto bélico en América Latina. Pero antes, Carlos, nos gustaría que nos situemos económicamente en las consecuencias que tuvo o tiene todavía la pandemia sobre las economías mundiales y una bajada también aquí en América Latina y Argentina. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta entrevista y por este recibimiento aquí en Córdoba, en la universidad y en el canal de la universidad. Pues, a ver, la pandemia, la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania, es interesante o importante comprenderlas de alguna manera en un contexto más amplio. Yo diría, para abordar las dos cosas casi simultáneamente, que ambos factores, la pandemia y la guerra actual, han reforzado una serie de megatendencias que estaban en vigor en el mundo y ha generado un nuevo escenario de crisis superpuestas, pero que al mismo tiempo se retroalimentan, se articulan entre sí. ¿Cuáles son esas megatendencias en el mundo, digamos, pre-pandemia y pre-guerra, pero que se acentúan ahora? La primera es la rivalidad creciente China-Estados Unidos. Que se venía manifestando de distintas maneras y que se acentúa. La pandemia, recordemos el origen, la cuestión de las vacunas, la diplomacia de las máscaras o de los tapabocas o barbijos, etc. La segunda tendencia importante es la cuarta revolución industrial. Las nuevas dinámicas tecnológicas y productivas ligadas a la inteligencia artificial, a la robotización, a la digitalización, que se acentuó también con la pandemia, como se acentuó también esa rivalidad geopolítica que mencioné en primer lugar. El tercer factor, que es muy importante, es la degradación de la situación medioambiental, la problemática del cambio climático, que la pandemia, sobre todo, ha sido una manifestación clara de esa alteración del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que hace que nuevas enfermedades aparezcan saltando de los animales al hombre. Y la cuarta gran tendencia o megatendencia que se acentúa con estas crisis de pandemia y la invasión rusa a Ucrania, es la crisis de la globalización. Ya desde 2008-2009 teníamos un problema importante en el mundo, se había desacelerado la tendencia a la internacionalización, con disminución de la relación, por ejemplo, comercio mundial sobre el Producto Interno Bruto Mundial, desaceleración de la inversión internacional, desaceleración del crecimiento. La globalización comenzaba incluso a ser cuestionada. La administración Trump, la salida del Reino Unido, de Europa, de la Unión Europea, el Brexit, también una manifestación de este malestar respecto de la globalización, de esta crisis. Entonces, en ese contexto se produce la pandemia, se produce la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania, que tiene como consecuencia nuevamente un retroceso de esta dinámica de internacionalización. Se cierra el mundo, se cierran los transportes, los confinamientos, los lockdowns, como se dice, las cuarentenas, implican un freno a esa dinámica de creciente internacionalización que afecta toda la actividad mundial, genera una gran recesión, como ya sabemos en el 2020, un rebote en el 2021, pero que en muchos casos, sobre todo en América Latina, no permitió todavía volver al nivel de ingreso por habitante del 2019. Y en ese contexto tenemos que se desató, superpuesta a esas grandes megatendencias que se han acentuado con esta crisis, una triple crisis sanitaria, económica y social con la pandemia, que fue variable en sus impactos según los países, los recursos que se pusieron para enfrentar la pandemia. Indudablemente América Latina, con recursos más limitados, que puso el primer año de la pandemia 5 puntos del PIB en promedio, con muchas diferencias entre los países para hacer política, digamos, contracíclica para atender la urgencia de la pandemia, pues tuvo efectos menores esas políticas que en el caso de Europa o Estados Unidos, donde pusieron hasta 20 puntos del producto para enfrentar la pandemia. Y la guerra, esta de Ucrania, que estamos mencionando al comienzo, le agrega otro ingrediente, se agrava la confrontación geopolítica mundial
con la emergencia de la invasión rusa, que es otro actor, no el actor principal de la rivalidad sino-americana, pero un actor importante por su poderío militar, como también es por su poder de influencia, por su soft power, la Unión Europea, otro actor importante. Y esta guerra y esta inestabilidad geopolítica mundial, porque está por verse cómo, o está viéndose cómo reaccionan los grandes centros de poder, cómo reacciona China frente a todo esto y demás, se articula con otras dos dimensiones que genera la guerra de Ucrania, que es la crisis energética y la crisis agroalimentaria mundial, que podría desarrollarse o que está mostrando algunos primeros signos. La crisis energética está clara porque inmediatamente los precios del petróleo subieron fuertemente, hay una gran volatilidad ahora y sabemos que Rusia es un gran proveedor de energía para el resto del mundo y en particular para Europa. Está generando nuevos alineamientos, la posibilidad de que Estados Unidos hasta se acerque, como lo vimos, a Venezuela, a pesar del conflicto existente, porque quiere asegurarse el aprovisionamiento, cómo se reorienta el aprovisionamiento en gas de la Unión Europea, el alza de los precios del petróleo y también de los alimentos, porque justamente Rusia y sobre todo Ucrania son graneros del mundo. Rusia, gran productor de fertilizantes, está afectando los mercados, la producción, los precios de los productos agrícolas. Todo esto genera la perspectiva de una aceleración de la inflación mundial, por lo menos, de algunos problemas incluso de aprovisionamiento importante para países de África que dependen mucho de estos proveedores. Esto puede incluso tener consecuencias políticas, porque sabemos que cuando faltan los alimentos se generan generalmente revueltas y tensiones. En ese contexto, América Latina está en una situación, llamémosle, difícil como todo el mundo, porque nadie se beneficia totalmente de esto que está ocurriendo. Es una crisis global, como bien lo decía doctor Kenan. En mayo del 2020, usted afirmó en una entrevista que no se podía ser taxativos ni hacer definiciones contundentes respecto de las consecuencias de la pandemia. Claro, no había terminado todavía. Hoy, en este escenario de pospandemia y de guerra, frente a un déficit fiscal, frente a una macroeconomía complicada que tiene la Argentina, frente a un ingreso per cápita que ha bajado muchísimo en este último tiempo, consecuencia de la pandemia, y ahora se le suma la guerra, la pregunta apunta a: con el acuerdo de deuda externa que transversalmente nos cruza hoy y a tiempos vista de aquel artículo del 2020 donde usted comentaba que no se podía ser taxativos ni tener definiciones determinantes, ¿hoy puede haber alguna proyección después del acuerdo con el fondo y frente a este escenario para la Argentina en esta guerra globalizada? Bueno, es un escenario difícil para toda América Latina, porque el crecimiento mundial se va a debilitar. Indudablemente los precios de las commodities, si aumentan, es algo en principio positivo para América Latina, pero hay que mirar también el impacto interno en términos de inflación, que está afectando a otros países mucho, Brasil, Perú, etcétera, que tenían bastante controlado el tema, y que en el caso de Argentina agravan una situación ya de inflación elevadísima, como la que se está teniendo en los últimos años. Y es claro que la dificultad de la situación de la Argentina es que sigue estando ligada a esta problemática de deuda, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a ser un periodo complejo, donde yo creo que se va a imponer también, y ya lo estamos viendo en algunas declaraciones, una flexibilización de esos acuerdos, un ajuste de las metas establecidas. No necesariamente el crecimiento va a ser tan fuerte como se estaba esperando. Ahora, todo esto hay que mirarlo a la luz de un tema que no conocemos, que es la duración del conflicto en Ucrania. Todo indica que una duración prolongada sería muy negativo para la región y particularmente para Argentina, independientemente de que uno pudiese pensar que Argentina puede generar saldos exportables, por ejemplo en cereales o en otros productos que pudieran favorecerle. Pero sabemos también que en Argentina eso se complica porque la demanda de exportaciones que aumenta tiene una presión al alza de los precios internos. Entonces alimenta el fuego de la inflación, digamos. Entonces, yo creo que es un periodo complicado.
sabíamos en aquel momento, en mayo del 2020, que Argentina, en este caso en particular, entraba de muy debilitada a la situación de la pandemia, a enfrentar la problemática de la pandemia. Y sin política anticíclica. Muy poco de margen para la política anticíclica. Se financió esa política anticíclica con emisión monetaria. No había otra alternativa, porque Argentina estaba cortada en su acceso al crédito internacional. Recordemos que en ese momento todavía estaba negociando, que se concretizó en agosto del 2020, el acuerdo con los acreedores privados. Estaba en proceso todavía balbuceante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de modo tal que, en verdad, el margen era muy estrecho y, como no podía ser de otra manera, fue una recesión profunda. Los impactos inflacionarios fueron importantes una vez que se superó ese momento de recesión profunda, porque se había usado exclusivamente casi el arma de la emisión monetaria para financiar el creciente gasto público. Hoy día tenemos una situación también difícil porque están las restricciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es de esperar que haya cierta flexibilidad para el respeto de este acuerdo, que evidentemente Argentina está comprometida con ello, y que se pueda utilizar lo mejor posible el tiempo que se ha ganado con el acuerdo, de 2-3 años, para reordenar la economía, relanzar el crecimiento, siempre y cuando las condiciones internacionales no se degraden aún más. Es decir, que me parece que para América Latina y para Argentina es importantísimo que esta crisis militar y geopolítica no dure mucho. Para todo el mundo es importantísimo, porque además está el problema de los muertos y todo lo que sabemos, que es realmente desde el punto de vista humano deseable que toda guerra termine lo antes posible y que se llegue a un cese del fuego, que es lo que buscan las distintas instancias de mediación, las conversaciones del presidente Macron con el presidente Putin. Yo creo que es importante que eso dure poco y que al durar poco se logre de alguna forma utilizar el tiempo ganado en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional en estos 2-3 años, antes de que vuelvan a caer vencimientos de deuda importantes. Gracias, doctor Kenan. Muchas gracias a ustedes. Gracias.